Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pulso Político y estamos en Ecuador TV, su medio público. El día de hoy tendremos la presencia del ministro coordinador de la política económica, Diego Martínez. Es evidente que la economía ecuatoriana ha sido el centro de la atención en la campaña político-electoral. Muchas críticas del lado de la oposición en relación al estado de la economía ecuatoriana. En esta noche vamos a hacer una evaluación de los 10 años. ¿Qué economía nos deja el gobierno de Rafael Correa Delgado? Y quién mejor para preguntarle aquello al ministro coordinador de la política económica, a quien lo saludo y le doy la bienvenida. Señor ministro, muy buenas noches, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias y un gusto, un saludo a la audiencia. Bueno, una de las cosas que se comienza a plantear o que se comenzó a plantear de la oposición en estos 2 últimos años es que estamos viviendo una crisis económica. El gobierno nacional sostiene que no es una crisis, que es una recesión producto de hechos exógenos como la disminución del precio del petróleo, como la apreciación del dólar, la devaluación de las monedas de los países de Colombia y de Perú, y que eso nos ha significado una disminución de precios del petróleo, lo que generó iliquidez y adicionalmente falta de competitividad y afectación en nuestras exportaciones. En ese sentido, se habla de una crisis y que el próximo gobierno tendría que hacer ajustes graduales o radicales, señor ministro. Muchas gracias. El Ecuador enfrentó durante los años 2015 y 2016 fenómenos externos muy fuertes, de los más fuertes durante los últimos 30 años. De hecho, desde hace 30 años exactamente, la última vez que esto había ocurrido fue entre los años 1985 a 1987, no había pasado que el Ecuador tenga durante 2 años consecutivos una reducción del ingreso por exportaciones. Las exportaciones totales, es decir, incluyendo petróleo como el resto de productos. Esto no pasaba desde hace 30 años y además esto vino acompañado de otros fenómenos, como por ejemplo la apreciación del dólar. Segundo, también un terremoto, del que todos estamos plenamente conscientes, sería un año de aquel entonces, y estos fenómenos hicieron que la economía ecuatoriana tenga muchas más dificultades para conseguir dólares por medio de sus exportaciones. Eso determinó que la economía entre en una etapa de recesión. No se puede llamar una crisis, porque normalmente las crisis vienen acompañadas no solamente de un periodo de mayor lentitud en el crecimiento, que es lo que enfrentó la economía ecuatoriana, sino que normalmente una crisis viene acompañada de 2 variables que son más de carácter social: incrementos de pobreza y desigualdad. Eso no hubo en estos 2 años en la economía ecuatoriana. No se ha incrementado la pobreza, no se ha incrementado la desigualdad, porque justamente el gobierno evitó que eso ocurra, y lo que sí hemos vivido es una recesión. Evidentemente el ritmo de crecimiento ha sido menor durante el 2015 y 2016, pero las buenas noticias son que la economía ecuatoriana empieza ya a mostrar recuperación. ¿Y cómo se mide la recuperación? La recuperación se mide esencialmente en variables como los depósitos. Los depósitos han venido creciendo durante los últimos 9 meses de manera consecutiva y de hecho han cerrado tanto diciembre como enero y febrero con tasas de crecimiento de los depósitos de por encima del 10% si comparamos con un año atrás. Segunda cosa, el crédito ha venido creciendo. El 2016 fue un año en el que se dio más crédito que en el año 2015. Tercero, se han recuperado las ventas, hecho tal que la recuperación de impuestos, del impuesto al IVA, etcétera, ha incrementado nuevamente a partir de los últimos 2 meses del año anterior. Esto ha hecho entonces que haya más ingresos para el Estado, pero que haya también mayor cantidad de dólares en la economía ecuatoriana. Pero sin embargo de aquello, señor ministro, ya vamos a tratar y profundizar sobre los otros elementos que usted menciona. Augusto de la Torre, ex gerente del Banco Central en el gobierno de Sixto Durán Ballén y desde el año 1997 hasta el 2017 funcionario del Banco Mundial, habla de desequilibrios fiscales. Y lo voy a citar textualmente en una entrevista que dio a un diario impreso en días pasados, en una reciente visita al Ecuador. Dice: salieron a flote el momento que cayó el precio del crudo, ante la pregunta de cuál es el origen de los desequilibrios. Dice, pero la gravedad de los desequilibrios está asociado a cómo Ecuador administró la bonanza. La caída de los precios de las materias primas golpeó en la misma magnitud a todos los países de la región. Pero no todos están mal. Perú y Colombia están creciendo, pero Ecuador entró en recesión y es parte de los países que administraron mal su bonanza. Se refiere al precio del petróleo. Yo creo que algunos gráficos pueden ayudar a mostrar que todo lo que ha dicho Augusto Latorre es incorrecto.
No sé en qué cámara puedo a esta mostrar. cámara que está detrás suyo, por favor. Esta cámara nos muestra la cobertura de los ingresos permanentes frente a los gastos permanentes del gobierno, desde el año 1990 hasta el 2016. Es solamente desde el año 2007, en que es presidente el presidente Correa, que los ingresos cubren los gastos. De hecho, en la época en la que quien usted menciona era gerente de Banco Central, ahí sí existía un desequilibrio, porque los ingresos no cubrían los gastos. Desde ese punto de vista es completamente irresponsable y las estadísticas lo muestran. Ese es un primer elemento. Solamente con el gobierno del presidente Correa se ha conseguido que los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes, o como se denomina en la ley, ingresos permanentes cubran los gastos permanentes. Eso ha permitido entonces, y para ver si es que el país es un país que tiene desequilibrio o no, hagamos una comparación. Estas son cifras de la CEPAL. El gasto corriente del Ecuador frente al gasto corriente del resto de América Latina. Uno puede ver aquí que Ecuador no es de los países que más gasta. De hecho, es el cuarto país, si es que contamos, desde los que menos gastan a los que más gastan. En términos de gasto corriente. En términos de gasto corriente como porcentaje del PIB. Así, por ejemplo, hay países como Brasil que gasta el 28%, Uruguay 21%, Chile 19%, por no hablar de otros países como por ejemplo México 21%, incluso Colombia 16%, Ecuador 14,4% del Producto Interno Bruto. Estas son cifras del año 2015. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista se puede decir que la economía ecuatoriana está en una situación de desequilibrio, sino que por el contrario, lo que quieren ocultar o no hacer evidente es que Ecuador es la economía que más ha ahorrado. Aquí tenemos las tasas de ahorro de la economía ecuatoriana. Ahorro público. El ahorro público en la economía ecuatoriana antes del presidente Correa era apenas el 5,9% del Producto Interno Bruto en promedio de cada año. Con el presidente Correa, incluido el año 2015, es el 9,7%, es decir, casi se ha duplicado. Eso lo que ha permitido es que la economía ecuatoriana tenga mayores recursos y que podamos invertir más. De hecho, el mejor resultado que ha tenido la economía ecuatoriana es que la economía ha crecido mejor. No solamente que ha crecido más, sino que ha crecido mejor. ¿Cómo podemos evidenciar esto? La economía ecuatoriana durante los 9 años del presidente Correa, 9 años que hay cifras completas, ha crecido al 3,9%. Los 9 años anteriores al presidente Correa creció apenas al 3,2%. Esto da cuenta entonces que el modelo del presidente, el modelo de la Revolución Ciudadana ha funcionado mejor, ha hecho que la economía ecuatoriana crezca más. Pero no solamente eso, sino que además la economía ecuatoriana no solo que ha crecido mejor en función de las tasas de crecimiento, sino que han mejorado los salarios de la población, ha mejorado el ingreso de las familias, ha mejorado la cobertura de la canasta básica, es decir, ahora por primera vez el ingreso del salario básico que tienen las personas por familia, que son 1,6 perceptores por familia, alcanza para cubrir una mayor parte de la canasta básica. Antes no superaba el 70%, ahora supera el 95%. Ahora, pero señor ministro, tanto Walter Spurrier como Augusto de la Torre y otros analistas económicos mencionan de que si bien ha existido ese gasto de inversión de un promedio 9% en relación a periodos anteriores, me refiero a periodos gubernamentales anteriores, la política de endeudamiento ha sido agresiva a tal punto que le va a dejar poca capacidad de operatividad al nuevo gobierno, sea este quien sea. Lo invito entonces a que escuchemos una pregunta que le plantea y le acerca Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, publicación especializada en economía y finanzas. Veamos. Muy buenas noches, Carlos, economista Martínez. En vísperas que entra en vigencia el acuerdo de la OPEP, el petróleo estaba en 53.75 y de entonces acá ha caído $5 el barril, ¿no? No ha surtido efecto el tratar de sostener el precio. Mientras tanto, usted anuncia que este año vamos a contratar 7.700 millones de deuda pública nueva y a su vez de las reservas monetarias se han tomado cerca de 1.000 millones en lo que va el año. Y a pesar de eso hay atrasos, solo a la compañía Halliburton se le debe como 1.000 millones de dólares. Y en ese contexto la previsión oficial es que hay una contracción que se reduzca tanto la inversión como el consumo el presente año. Entonces, mi pregunta es, ¿creen ustedes que el próximo gobierno puede continuar por esta senda de endeudamiento agresivo sin
reactivación económica, o están dejándoles a ustedes al próximo gobierno una situación inmanejable? Gracias, Walter. Su respuesta, señor ministro. Creo que es bueno contarle a la ciudadanía, igual con cifras. En los gráficos que tengo en mis manos en este momento podemos ver los niveles de endeudamiento externo, agregado, pública externa, no solamente la externa, perdón, deuda agregada de varios países. A la izquierda, las principales economías del mundo, los países de la OECD, en los que está, por ejemplo, Japón, nivel de deuda 248%. Perdón, señor ministro, solamente por aclaración, para que nuestros amigos televidentes entiendan, deuda agregada, ¿qué significa? Es toda la deuda que se debe a actores privados por fuera del gobierno como a aquellos que se debe a actores gubernamentales del propio país. La deuda interna y externa total, la consolidada. Correcto. Desde ese punto de vista, entonces, veamos otros países. Estados Unidos, deuda del 105% del Producto Interno Bruto. El promedio de estas economías desarrolladas es del 71%. El promedio de América Latina, que tengo a mi derecha, es del 40,9%. Y el Ecuador, al cierre del año 2015, estaba por debajo de eso. Y al 2017 está incluso debajo del promedio de América Latina. Pero no solamente entonces que la economía ecuatoriana no es que está sobreendeudada, porque las principales economías del mundo y otras economías incluso menos desarrolladas que aquellas tienen niveles de deuda importante. Pero comparemos también la historia de la deuda en el país. Creo que cuando se le dice al gobierno del presidente Correa que se ha endeudado demasiado, estamos omitiendo deliberadamente la historia económica del país. Aquí tengo en este gráfico la deuda del Ecuador desde el año 1980. Actualmente tenemos en deuda externa 26,7% al cierre del 2016. Podemos decir que eso es un nivel demasiado alto cuando, por ejemplo, en el gobierno de Yamil Maguad teníamos el 70% de deuda, más del doble. En el gobierno, por ejemplo, de Febres Cordero, llegamos a tasas del 80% de deuda. Y en el gobierno, por ejemplo, de Osvaldo Hurtado, creció la deuda del 25% al 43%, un incremento del 115%. Desde ese punto de vista, entonces, las conclusiones son obvias. Nos hemos tenido que endeudar en estos 2 últimos años porque, como ya señalé al inicio, había menos ingreso de dólares por concepto de la fuente natural, que son las exportaciones. Entonces decidimos, en lugar de darle un paquetazo a la población, decidimos endeudarnos en unas condiciones que son completamente manejables y dejamos al cierre de gobierno una situación de deuda completamente manejable. De hecho, ya hemos empezado, y el propio gobierno del presidente Correa, a tomar endeudamiento a mejores tasas, a plazos más largos, porque las condiciones han mejorado. Esto significa que el gobierno queda con una total situación de suficiente liquidez para que el nuevo presidente, a partir del mes de mayo, decida si quiere completar ese plan de financiamiento que nosotros hemos anunciado o hacer algo menor. La consecuencia de hacer algo menor será niveles de crecimiento menores. Ya vamos a ver eso. Pero el tema también pasa porque el Ecuador tiene un límite en relación al endeudamiento del Estado ecuatoriano y que es el 40%. Y la deuda agregada estaría llegando a los 39.883 millones en febrero del 2017, lo que significaría un 39,8 en relación al Producto Interno Bruto. ¿Eso no limita entonces al nuevo gobierno, señor ministro? No, porque el límite de deuda se mide con la deuda consolidada. ¿Qué significa este concepto de deuda consolidada? Como ya expliqué hace unos instantes, uno puede deberle a actores por fuera del Estado, del sector público, y a actores dentro del sector público. En realidad, cuando uno paga deuda dentro del sector público, simplemente los billetes cambian de bolsillo, pero siguen estando en una misma entidad, que es el Banco Central. Porque pero igual, ahí está. Pero igual es una deuda, caja. por supuesto que sí, pero ese dinero no sale de la órbita del sector público. La diferencia entonces es aquel dinero que se debe a actores fuera del sector público, y eso es la deuda con actores básicamente privados, tanto domésticos como externos, a grosso modo, y eso se denomina la deuda consolidada. Esa deuda en nivel consolidado es de apenas el 27,8% al cierre del 2006. El límite es 40%. El presidente Correa estableció mediante reglamento que la medición del 40%, que es el límite legal, se haga en función de la deuda consolidada. Por lo tanto, el próximo gobierno no solamente que tiene espacio suficiente, si así considera necesario, sino que tiene margen de maniobra. Ahora, pero eso pasa por el indicador deuda Producto Interno Bruto con base en la explicación que usted me da. Pero sin embargo de aquello, y si utilizamos la práctica financiera, llamemos así, hay deuda que es más exigible, que en este caso es lo que sale fuera del ámbito del Estado,
y la deuda que está dentro del ámbito del Estado no es tan exigible. Entonces, ¿eso qué significaría? Significaría que en un momento de liquidez se va a preferir pagar la deuda de afuera y dejar en stand-by y en espera la deuda interna que está dentro del ámbito estatal, es decir, bolsillo izquierdo, bolsillo derecho. No, bajo ningún punto de vista. La deuda se la paga siempre puntualmente y en los plazos acordados, por una sencilla razón. La diferencia anterior que yo hacía es porque la deuda que paga finanzas, como por ejemplo a un banco central, sigue estando en el Banco Central. Es simplemente un débito de la cuenta corriente del Ministerio de Finanzas y una acreditación a la cuenta del Banco Central. Sigue estando en la esfera de lo público. Es por esa razón que se mide de una manera consolidada en el hecho de que toda la deuda que está fuera del sector público. Pero más allá de eso, del tema de deuda, una de las cosas que se ha venido diciendo también es que el gobierno ecuatoriano se endeuda a tasas demasiado altas o más alto de lo que se hacía antes. En este gráfico que tengo en mis manos también, en el panel superior, podemos ver la tasa de interés que pagaba el Estado ecuatoriano en el año 2006 en las barras rojas y en el año 2016 en las barras verdes. Uno puede ver que en absolutamente todos los tramos de deuda, tanto en la deuda externa, el gobierno ahora paga una tasa menor que lo que se pagaba en el año 2006, una década atrás. El 7,1 ha bajado al 5,8, es decir, nos endeudamos más barato, pese a que hemos tomado unos créditos un poco más costosos en estos últimos tramos, pero la situación económica que pasábamos significaba que el riesgo de crédito del país era más alto y tuvimos que tomar unos créditos por encima del 9%, pero ya los últimos fueron mucho más baratos. La deuda interna antes era 6,1, ahora es apenas 5,7. La deuda total 6,958, casi un punto menor. Desde ese punto de vista, entonces, no se puede decir que el Ecuador se haya endeudado a tasas más altas. Pero en relación al tema de la deuda, y sigamos con este tema para evacuarlo y pasar a otros rubros, se habla que incluso, o se ha dicho de parte de algunos analistas, que no se está registrando toda la deuda, que incluso hay obligaciones con Seguro Social, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que eliminaron obligaciones del Estado ecuatoriano a través del gobierno central de los balances. ¿Qué dice el señor ministro? Bajo ningún punto de vista. Existe un rubro adicional que se debe añadir a la deuda agregada que ya he mencionado, que está alrededor del 39,5%, que son las preventas de crudo. Las preventas de crudo suman un saldo en la actualidad de 1.500 millones de dólares. Apenas 1.500 millones de dólares. Esas son las preventas de crudo a China. Vigentes. El saldo total de lo que se adeuda por parte de las preventas de crudo. ¿Qué son las preventas? Es simplemente una venta anticipada. Yo recibo el producto de una venta de manera anticipada y luego voy entregando el producto. En este caso, petróleo a precio de la fecha en la que voy entregando ese petróleo. Desde ese punto de vista, 1.500 millones de dólares no son sino alrededor de un 20 o 25% de las exportaciones de crudo de un año. Eso significa que es erróneo también ese señalamiento que han hecho algunos analistas que dicen que el gobierno del presidente Correa deja comprometido el crudo de varios años. No es cierto. La cantidad de crudo que está comprometido en las preventas son apenas 1.500 millones de dólares, que es mucho menos de lo que se exporta en un año solamente. Es decir, la deuda con China, ¿cuánto asciende? A esos 8.200 millones 8.200 millones de los 39.000 como deuda. Es un 30%. Y un valor similar, prácticamente igual, 8.200, 8.300 millones de dólares se debe a organismos multilaterales, como por ejemplo el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, que son organismos que dan créditos mucho más baratos, a plazos mucho mejores, y con tasas mucho más baratas. Por lo tanto, se debe considerar siempre el costo total de la deuda. Desde ese punto de vista, tampoco es cierto entonces que el Ecuador está excesivamente endeudado con China. Ahora, Augusto de la Torre, citándolo a Augusto de la Torre, cuando estuvo aquí en el Ecuador hace poco, dice, hay tres grandes desequilibrios refiriéndose a la situación actual de la economía ecuatoriana, dice el fiscal, la recesión y la pérdida de competitividad. Él mismo se pregunta cómo se retroalimentan. El desequilibrio fiscal disuade la inversión y eso empeora el problema del crecimiento. La recesión obliga a endeudarse y baja los ingresos tributarios. Eso empeora el problema fiscal. Habla que el Ecuador es más caro que Colombia, pero adicionalmente a eso dice lo que debe hacer el país es reducir el gasto público del 40 al 30% del PIB y es muy duro, hay que reducir el gasto en 10.000 millones de dólares y esto no se puede hacer de golpe. ¿Esa es la situación? No, bajo ningún punto de vista.
Las recomendaciones que hacen funcionarios de organismos internacionales, como Augusto Latorre, que ya fue gestor de política pública en el país, son cosas que el país ya vivió. Pensemos las cosas tal y como son. El país ya vivió una época en la que se decía que debía haber menos participación del Estado, un gasto menor. No solamente gasto menor, sino inversión menor por parte del Estado, que el sector privado se encargaría de todo. Eso ya vivimos. Preguntémonos, ¿nos fue mejor cuando el país vivía esos momentos? La respuesta es no. Ya he señalado, la economía ecuatoriana durante los 9 años que ya tenemos cifras completas del presidente Correa ha crecido al 3,9. Los 9 años anteriores, en los que se vivió justamente eso que proponen, que usted acaba de mencionar, así como la candidatura opositora, ya tuvimos fondos de ahorro que no lo supieron utilizar y por lo tanto no fueron en beneficio de la economía ecuatoriana. Ya tuvimos menor participación del sector público. Ya tuvimos menor recaudación tributaria, no porque no había tasas de impuestos, sino porque se evadían los impuestos. Ya tuvimos una apertura comercial que no nos llevó a ningún lado. Y de hecho la economía ecuatoriana creció menos. Si uno ve incluso 9 años más atrás, es decir, 18 años atrás, la economía ecuatoriana crecía apenas al 2,8%. Eso significa que la receta de lo que recomiendan, el país ya vivió. El país ya vivió también la flexibilización laboral. Es decir, todo ello, todo aquello que ellos proponen, todo aquello que ellos insinúan a los ecuatorianos, que son menos participación estatal, flexibilización laboral, mayor libertad comercial, entre otros elementos, ya se vivió en el país. Y los resultados fueron peores. Los resultados nos llevaron no solamente a una crisis financiera, sino a que el país no se desarrolle. Así que la diferencia es clara. Ahora, le quiero preguntar, regresamos a organismos multilaterales, usted me dice que entre los organismos multilaterales tenemos más o menos 8.000 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Hubo algún tipo de condicionamiento de parte del Fondo Monetario Internacional? Porque eso está hablando en los corrillos en el sentido de que bajo la mirada del fondo las medidas deberían ser mantener un financiamiento sostenible y para ello recortar 5.000 millones de dólares en el 2017 de la inversión pública. ¿Esto es recomendado el Fondo Monetario Internacional? A ver, el Ecuador nunca ha tomado créditos del Fondo Monetario Internacional, los créditos que están sujetos a condicionalidades. El único crédito que tomamos fue un crédito por el terremoto que no está sujeto a condicionalidades. Eso me queda claro, pero ¿hay esta recomendación de parte del fondo? A ver, si uno se reúne con el fondo, yo he tenido que reunirme con ellos por el diálogo que siempre existe con el Fondo Monetario Internacional, en el que tenemos serias discrepancias, sus recomendaciones sí son de ese tipo. Y nosotros en todo momento les hemos dicho que no compartimos ese criterio porque de hacerlo, lo único que ocasionaríamos ahí sí es una crisis de la economía ecuatoriana. Pensemos en términos prácticos. ¿Qué significa si el gobierno recorta grandemente, por ejemplo, como dice la propuesta de un candidato, 3.600 millones de tributos? Por lo tanto, son 3.600 menos de ingresos para el Estado. Eso obligaría a recortar no solamente prestaciones sociales, que es quizás lo más importante, sino también inversión. Por cualquiera de los dos caminos, sea que usted recorte prestaciones sociales, salud, educación, bienestar social, seguridad, lo que fuera, o inversión, inmediatamente o personal, lo que inmediatamente ocurre es que hay una contracción de la actividad económica. Entonces, lo que ellos entienden como ajuste nos estaría llevando no solamente a un ajuste de las cuentas públicas, nos estaría llevando a tasas negativas de crecimiento. Y justamente eso es lo que ellos recomiendan. Eso es incluso lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno desde hace 10 años ha dicho que no comparte esa visión porque creemos justamente que el rol del sector público es el contrario. El rol del sector público es esencialmente dos cosas: promover crecimiento y aminorar justamente en épocas complicadas que el crecimiento vaya en perjuicio del bienestar de las familias. Pero bajo esa línea de sustentación técnica, señor ministro, eso significaría entonces que el Ecuador debería continuar con un endeudamiento de países amigos, es decir, fuera de los organismos multilaterales que podrían exigir este tipo de condicionamiento. El Ecuador se ha endeudado, como podemos ver en este gráfico, decíamos ya, un 33% de la deuda externa es con China, pero un 33% es con organismos multilaterales. Multilaterales que te prestan sin condicionalidad, como por ejemplo el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, el propio Banco Mundial que muchas veces presta para proyectos de infraestructura sin condicionalidades. Ese tipo de endeudamiento es saludable,
sano porque es en muy buenas Claro, condiciones. pero es a que eso es largo lo que se plazo. cuestiona, que dice endeudamiento de corto plazo, apalancamiento financiero de corto plazo y con un costo financiero alto que en relación a los otros fuentes de financiamiento que no son los organismos multilaterales. No, Y el ahí plazo genera una carga fiscal. desde ningún punto de vista. De hecho, el Ya. servicio de la deuda que tuvo que servir el año pasado el gobierno ecuatoriano es de apenas, si uno puede verlo aquí, en el año 2016, apenas 3.200 millones de dólares, el 3,2% del Producto Interno Bruto, que no se puede comparar con el 5,1 del año 2006. Es decir, bajo ningún punto de vista se puede señalar entonces que las cifras que maneja la economía ecuatoriana y el gobierno del presidente Correa dejan al siguiente gobierno en una situación inmanejable. Ok, veamos una inquietud que le plantea Carlos de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Un saludo, señor ministro. En estos 2 últimos años, desde la oposición se ha cuestionado mucho el importante endeudamiento público que se ha realizado y precisamente en un contexto en el que estamos en un proceso de recuperación económica. Asimismo, desde cierta candidatura se está promoviendo la reducción o la eliminación de 14 impuestos que significaría una merma de aproximadamente 3.600 millones de dólares al presupuesto general del Estado. Entonces, en esta perspectiva de claros inconvenientes en términos de ingresos fiscales, ¿cuáles hubieran sido los impactos que se hubieran producido en la economía ecuatoriana si es que se hubiera reducido de manera drástica la inversión pública y el gasto público? ¿Y cuáles podrían ser esos efectos si es que en algún momento llegaría a aplicarse una política como la que propone esa candidatura que quiere reducir todavía más esos recursos públicos? Bueno, la inquietud de Carlos de la Torre, que de una u otra manera ya la ha contestado. Señor ministro, por favor. Los efectos de llegar a darse una política como la que propone la candidatura Lasso Páez serían para la economía ecuatoriana. Primero, menor crecimiento. Segundo, mayor desempleo. Tercero, mayor pobreza. Cuarto, mayor desigualdad. Menor bienestar para las familias ecuatorianas. Menor capacidad de consumo y, por lo tanto, una pérdida general en la sociedad. Creo que los ecuatorianos estamos claros en que tenemos dos candidaturas que proponen un modelo en el que se privilegia que los ecuatorianos tengamos mayor bienestar, que logremos el buen vivir, y el buen vivir en lo práctico se mide como mejora de tus salarios, mejora de tu capacidad adquisitiva, mejora de los servicios que te brinda el sector público, mejora de los servicios de los que puedes acceder con tu dinero. ¿O queremos volver a aquella sociedad en la que solamente se trata de el que tiene dinero puede satisfacer sus necesidades? El país ya vivió aquello y no nos fue mejor. De hecho, nos fue bastante mal y muy mal. No nos olvidemos de lo que ocurrió hace aproximadamente 17 años, cuando por modelos como aquel, en el que se proponían, por ejemplo, la liberalización total del sistema financiero, nos llevaron a una perversión del sistema bancario que ocasionó la peor crisis, no solamente bancaria, sino económica que vivió el país. Y en eso tuvieron participación estos personajes, como ustedes decían. Por ejemplo, algunos fueron gerentes de Banco Central, otros fueron partícipes en Junta Monetaria. El señor Guillermo Lasso aprobó un crédito para el Banco Continental en aquella época. Era un banco que tenía deficiencia patrimonial, es decir, un banco que estaba quebrado, y aún así él en persona aprobó un crédito para un banco que estaba quebrado. Cuando ese banco no pudo pagar ese crédito, lo mejor que se les ocurrió fue que el Estado se haga dueño de él. Y así empezó justamente cómo el mal manejo bancario terminó traspasándose al Estado y que paguemos todos los ecuatorianos. Volver a eso no debemos permitir. Queremos, porque siempre se puede hacer mejoras, que el Estado siga siendo una entidad que brinde servicios adecuados a la ciudadanía, que le dé satisfacción de sus necesidades, con todas las mejoras que se pueda hacer, por supuesto, pero el principal objetivo es garantizar que la ciudadanía siempre mejore. Bueno, vamos a hablar de eso, de la ciudadanía siempre mejore. La economía, si no tiene una visión social, para mí deja de tener sentido. Pero si revisamos la cifra de la composición de la población en términos de empleo, vamos a ver que tenemos un problema serio en términos de composición.
Es decir, la población en edad de trabajar está en 11 millones, la población económicamente activa en 7 millones, la población con empleo está en 7 millones 400, pero el empleo adecuado está en 3 millones 243, el subempleo está en 1 millón 564, el empleo no remunerado en 660 mil y el otro empleo no pleno está en 1.928.000. Es decir, no hemos mejorado históricamente la calidad del empleo en ese sentido. Y si vemos las cifras de desempleo, más o menos en el 2007 teníamos un indicador del 5% y a diciembre del 2016 5.2, es decir, un poquito por encima de diciembre del 2007, señor ministro. Esto significa entonces que si entre el año 2007 la cifra de desempleo ha pasado del 5 al 5,2, que es estadísticamente básicamente lo mismo, y la economía ecuatoriana ha crecido, durante estos 9 años la economía ecuatoriana ha generado empleos y ha generado una cantidad importante de empleos. Evidentemente la economía ecuatoriana en la cantidad de población en edad de trabajar está creciendo. Tenemos la cantidad más grande desde que somos república de población en edad de trabajar. La población joven se está sumando a esa fuerza de trabajo y por lo tanto las opciones que se le deben dar son justamente que pueda encontrar un empleo. Lo que hemos hecho en estos 10 años es justamente generar esos empleos, es por eso que la tasa de desempleo se ha mantenido, no se ha incrementado. Si uno compara con las tasas que teníamos al inicio de la etapa de dolarización, por ejemplo, en el año 2001, en el año 2003, teníamos tasas por encima del 8-9% de desempleo, ahora son el 5%. ¿Tenemos un asunto a resolver? Por supuesto que sí, que es por ejemplo la calidad del empleo. Y eso es algo que como sociedad debemos trabajar. Pero para mejorar la calidad del empleo, el país ya vivió la propuesta que se está haciendo de parte de la candidatura de Lazo Páez, que es volver a un esquema similar al de los regímenes especiales, que es una forma diferente de decir tercerización, o que la gente pueda ganar menos que el salario básico, y al país no le fue bien. Eso vivimos, por ejemplo, en los años 2003, 2004, y las tasas de desempleo eran mucho mayores. Desde ese punto de vista, entonces, asegurar una propuesta de empleo va por otros caminos. No es solamente el tema salarial. Así, por ejemplo, la propuesta de la candidatura de Lenín Moreno ha anunciado ya algunas cosas sumamente interesantes, como por ejemplo lo de empleo juvenil, que el Estado pueda hacerse cargo de una parte de las contribuciones patronales a la seguridad social, de una parte temporalmente de los salarios, así como también fomentar la microempresa, como por ejemplo aumentar el umbral al que se considera microempresa para que la microempresa primero no pague impuesto a la renta durante 5 años, como se ha dicho ya, y que pueda obtener créditos en muchas mejores condiciones a tasas de alrededor 3, 4, 5%, lo cual es justamente fuera de una propuesta demagógica de X empleos en 4 años, es decir, yo te voy a dar crédito a muy buenas condiciones que nunca nadie te ha dado. De hecho, la banca privada da microcrédito por encima del 25%. Se puede dar crédito en muchas mejores condiciones y esa sí es una propuesta completamente seria. Pero veamos los temas estructurales, de dónde partimos. Es decir, a ver, en este cuadro de aquí, si usted podemos apreciar, en diciembre del 2017 el empleo pleno o adecuado estaba en 43%, a diciembre del 2016 está en 41%. Y si vemos el azul más oscuro, que es otro empleo no pleno, tenemos que estaba en el 2007 al 23% y estemos en el 25% al 2016. Es decir, no hemos cambiado la estructura en ese sentido. ¿Qué hacer para mejorar esa calidad entonces? Justamente ese es uno de los retos principales y a eso va dirigida la propuesta que ha hecho la candidatura de Lenín Moreno. El 99% de las empresas en el país se las puede considerar como micro y pequeñas empresas. En la cantidad de empresas, aproximadamente 1.500.000 empresas que hay en el país, el 99% son micro y pequeñas empresas. La generación fuerte de empleo está ahí. Donde se necesita entonces trabajar es justamente en que esos sectores puedan tener mayor disponibilidad de crédito. Ya sabemos que la banca nunca ha dado mayor parte de crédito a ellos. La banca privada al sector microempresarial no le dedica más allá de un 6% de su cartera. Desde ese punto de vista, es mentira entonces que el sector financiero privado vaya a atender a ese sector. Las estadísticas lo muestran, no es así. Y no le va a servir al sector microempresarial una tasa del 25%, que es lo que cobran actualmente. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo revertir esa tendencia con el 99% de empresas que son pequeñas y medianas en el país, e incluso micro, es justamente darle este tipo de incentivos? Uno de carácter tributario.
otro de carácter crediticio y 3 de carácter de una contribución parcial para cubrir los costos de seguridad social. Eso garantiza entonces que esa base grande de empresariado que hay en el país, que son los micro y pequeños, puedan justamente generar un nivel de empleo que nos permita revertir esa tendencia, que es mejorar no solamente el tema de cantidad, sino calidad de empleo, que es un reto para la economía ecuatoriana. Pero yo insisto en el tema de calidad y quiero mostrar este cuadro, que la fuente es el INE, por si acaso no me lo estoy inventando yo, es casualmente el empleo y la seguridad social a nivel nacional. Al 2007 la cobertura de la seguridad social en relación a la población de trabajadores era el 19.8, al 2016 32.5, 11.7 tienen otro tipo de seguro, pero todavía hay un 55.9% que no tienen ningún tipo de cobertura de seguridad social o de tipo de protección social, señor ministro. Es ahí donde yo insisto en el tema de la calidad del empleo, porque no solamente es tener una fuente de ingresos, sino también tener las protecciones de vida que están relacionadas al trabajo, al trabajador. Hemos mejorado del 19 aproximadamente al 32%. Al 35, hay una mejora sustancial. Hay una mejora sustancial, pero si vamos por el camino de los regímenes especiales que propone la candidatura de oposición, olvidémonos de este progreso, olvidémonos de este logro, porque lo único que vamos a tener es volver a aquella época en la que mucha menos gente tenía cobertura de seguridad social, y la seguridad social, no nos olvidemos, no es solamente las prestaciones de salud, son las prestaciones de crédito hipotecario y quirografario. Olvidémonos de eso, no va a haber. Desde ese punto de vista, entonces, continuar con esa mejora, en la que falta todavía muchísimo camino por recurrir, va justamente de la mano de que haya un sistema impositivo adecuado en el país, en la que no caigamos en la demagogia de decir que se va a bajar impuestos, pero que van a pagar más ecuatorianos, porque esa es la propuesta que se está haciendo, que se pague una menor tasa impositiva, pero que una mayor cantidad de ecuatorianos paguemos impuestos. Es decir, gente que ahora gana por debajo de $2.000 al mes, que actualmente no paga impuesto a la renta, porque si se considera la fracción exenta más los gastos deducibles de alimentación, salud, vivienda y demás, no se paga impuesto a la renta. Incluso ellos deberían empezar a pagar impuesto a la renta. Entonces es un gobierno que va a gobernar para la mayoría o un gobierno que quiere simplemente bajar los impuestos de los que tienen mejores ingresos, pero hacer que todos paguemos impuestos, incluso los que ahora no están pagando. Me parece que el ecuatoriano tiene que tomar en cuenta esas consideraciones para decidir su voto, pero las cosas están completamente claras. Lo que ellos proponen, insisto, ya lo vivimos y bajo ningún punto de vista nos fue mejor. En estos 10 años el país ha cambiado de una manera dramática, no solamente en el tema de ingreso de las familias, condiciones salariales, condiciones de menor pobreza, menor desigualdad, mejor infraestructura, mejor capacidad, lo fundamental, mejor talento humano. Eso es algo en lo que el Ecuador ha cambiado de una manera completamente drástica. Es un país totalmente distinto, con muchas cosas que resolver, por supuesto, pero la economía ecuatoriana 10 años después queda con una situación mucho mejor, con una infraestructura mucho mejor de lo que teníamos antes, con capacidades humanas mucho mejores y una situación completamente sostenible en la que no es necesario un paquetazo. Pero usted me habla de temas estructurales. A ver, hablemos de temas estructurales y hagamos una comparación de la composición de los empleados por rama de actividad versus la estructura o la combinación o la torta del Producto Interno Bruto. De acuerdo al INEC, la rama por actividad que genera más empleo es agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca, más claro el sector agropecuario. En el año 2007, diciembre de 2007, 28.5 es la que más generaba este sector que acabo de mencionar, a diciembre del 2016, 25.6. Le sigue comercio, 19.9 en el 2007, en el 2016, 19%. Es decir, no ha variado la composición. Y si vemos la composición del Producto Interno Bruto, el sector terciario representa más o menos 65%, el sector industrial sigue una especie de electrocardiograma entre el 11, 12, 13, vuelve al 12, baja al 11, vuelve al 13. Es decir, no se reflejan, de acuerdo a los indicadores, un cambio estructural en la economía ecuatoriana. Los cambios estructurales en las economías toman muchísimo tiempo. 10 años nunca son suficientes. Por ejemplo, si uno ve experiencias internacionales del cambio estructural que vivió un país en el que se dio el proceso más rápido de cambio de estructura productiva fue, por ejemplo, Corea. Pero a ellos les tomó 40 años. Desde ese punto de vista, los logros que hemos tenido en estos 10 años sientan las bases para que esa modificación de estructura productiva justamente se vaya logrando y el siguiente gobierno debe enfrentar ese reto y continuar justamente con un mecanismo mediante el cual sean esos sectores que son los tradicionalmente no atendidos por el sector privado, me refiero al sector financiero privado,
sean justamente los que reciban ahora la suficiente dotación de recursos vía crédito y atención de servicios de infraestructura para que puedan crecer. El reto es enorme, el reto es muy grande cambiar la estructura productiva del país y es más difícil todavía cuando uno está dolarizado porque no tiene un instrumento tradicional que utilizan la mayor parte de países para justamente promover esos cambios de estructura productiva. No obstante, el hecho de estar dolarizados significa que tenemos que tomar decisiones inteligentes. Y las decisiones inteligentes vienen, y hay que decirlo con total claridad, por saber cuidar la cantidad de dólares que tenemos. Otra de las cosas que se ha dicho durante estos 10 años es que la economía ecuatoriana y el gobierno del presidente Correa ha tratado durante esos 10 años de acabar con la dolarización. Es otro de los mitos, o aquellas cosas que han querido decirnos siempre, así como queríamos, según ellos, convertir al Ecuador en Venezuela, cosa que no es de verdad. El Ecuador es un país completamente diferente a Venezuela, completamente diferente a Cuba. Es el Ecuador, toma sus decisiones de manera soberana, completamente de manera diferente. El Ecuador entonces ha cuidado la dolarización, tanto así que nunca antes en la economía ecuatoriana se ha logrado tener niveles de liquidez tan altos y tan grandes como los tenemos en la actualidad. Dicho esto, entonces, bajo ningún punto de vista se sostiene el argumento, y si me ayuda la Cámara con estos datos, Por favor. la liquidez ecuatoriana, aquí está desde el año 1998. Nunca antes la liquidez de la economía ecuatoriana ha sido tan alta como hemos cerrado en el año 2016. En términos de Producto Interno Bruto, la liquidez de la economía ecuatoriana es del 45% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto era antes del presidente Correa? Apenas el 25%. De hecho, desde que estábamos dolarizados, la liquidez no había crecido. La economía ecuatoriana no ganaba y no tenía un sólido fundamento para su proceso de dolarización. Es solamente a partir de que el presidente Correa toma su mandato que indicadores como la liquidez, el crecimiento, mejora de salarios se han visto de manera continua y fehaciente. Desde ese punto de vista, una vez más, se demuestra que lo que hemos hecho en estos 10 años es justamente consolidar el modelo de la economía ecuatoriana para que sea una economía que trabaje por la mayoría, no para un grupo minoritario. Ahora, pero hay sectores que tienen que ser importantes dentro de la economía nacional, casualmente para generar esa inclusión económica, esa inclusión financiera, esa movilidad social, y tiene que ver con la economía popular y solidaria. Lo invito a que escuchemos una pregunta que le plantea el economista Omar Maluc. Buenas noches, señor ministro. Durante 10 años hemos estado esperando que se desarrolle el proyecto de este gobierno sobre la economía popular y solidaria. Sin embargo, dicho objetivo no se ha cumplido y el proyecto ha quedado rezagado. El otro tema es que los parques industriales que se iban a desarrollar a nivel nacional han quedado pendientes y hubiera sido ideal que estos parques industriales contribuyan con la economía popular y solidaria para mejorar el crecimiento económico y desarrollar más el sector productivo nacional. La pregunta es, ¿cuáles cree que han sido los factores que han influido en esta falta de cumplimiento de ese objetivo? Y en el caso de que ganara la presidencia el doctor Lenín Moreno, ¿qué previsiones o qué propuestas habrían para poder cumplir con este objetivo tan deseado? Gracias, Omar, por la inquietud. Señor ministro. Ya me he referido a algunos temas que la candidatura de Lenín Moreno propone justamente para el sector más de la economía popular y solidaria, que es aquel sector de la economía de la micro y pequeña empresa. No quiero reiterar en eso, pero la economía popular y solidaria, al menos en la parte financiera, que es lo que nos ha competido a las autoridades del equipo económico, ha crecido. Así, por ejemplo, el crédito que otorgan las cooperativas ha pasado del 1,9% del Producto Interno Bruto en el año 2006 al 4,8%. Es decir, se ha duplicado el tamaño de lo que hacen las cooperativas y mutualistas en la economía ecuatoriana. Eso significa que el sector de la EPS ha crecido. ¿Debería crecer mucho más? Por supuesto que sí. Pero esto significa también que no solamente que se han desarrollado y que brindan más servicios a los ciudadanos que confían su dinero en las cooperativas y mutualistas, sino que además tienen un mayor acceso al crédito. La economía ecuatoriana ha crecido también en este sector. Resta mucho por hacer también. Respecto al tema de parques industriales, la forma de parque industrial es un instrumento que está previsto en las zonas económicas especiales en el Código de la Producción, pero se han dado algunos pasos interesantes, no necesariamente con la figura de parque industrial, pero sí con otra figura que son los contratos de inversión que ha promovido el gobierno nacional.
Así, por ejemplo, entre los años 2013 al 2016, el Gobierno Nacional ha suscrito acuerdos de inversión por 6.600 millones de dólares, de los cuales 3.200 son en el sector minero petrolero, en servicios petroleros 1.200 millones de dólares, en el sector cementero 538 millones, metalmecánica 248, turismo 276, alimentos 228, agroforestal 171 millones, generación eléctrica 160 millones, química aproximadamente 93 millones, por mencionar solamente los más grandes. Esto significa que estos acuerdos de inversión que se han suscrito desde el año 2013 al 2016 son justamente iniciativas de inversión que se están generando en el país, que toman su tiempo hasta que se implanten y generen la producción y que se desarrollen, por supuesto. Pero nunca antes en el país había habido acuerdos de inversión tan fuertes como los que hemos suscrito en estos 4 años. Ahora, ¿qué se piensa hacer para alivianar la estructura de costo de quienes son los actores de la economía popular y solidaria? Porque no es lo mismo la estructura de costo de un micro, de un pequeño, de un mediano y un grande. Como política de Estado, ¿hacia dónde apunta? Esencialmente lo que ha propuesto la candidatura de Lenín Moreno, y me refiero a ello porque es algo que está discutiéndose en estos días, es justamente dedicado a los micro y pequeños empresarios. Las alternativas son 3. Primero, el Estado asumirá una parte del costo de la aportación patronal a la seguridad social para estas empresas. En lo tributario, el no pago de impuesto a la renta durante 5 años. Y en lo crediticio, tasas manejables alrededor del 3, 4 y 5%. Para capitales completamente acordes al tamaño del negocio, para capitales también de trabajo de mediano plazo y también para capital de corto plazo. Desde ese punto de vista, entonces, la forma de aliviarles los costos directamente a estas empresas micro y pequeñas, que son el 99% de las empresas a nivel nacional, va justamente por lo que más necesitan: capital, tributos y costos. Los otros costos, que son, por ejemplo, los de transporte, los costos de generación eléctrica, los demás, eso ya hemos trabajado durante 10 años y la economía ecuatoriana cuenta con una base lo suficientemente barata para justamente promover la producción. Hablemos de pobreza, señor ministro. De acuerdo a las cifras del INEC, la pobreza nacional está en 22.9, la pobreza rural está en 38.2, la pobreza extrema, la nacional, en 8.7 y la pobreza rural extrema en 17.6. Si bien tengo que anotar que la pobreza ha ido disminuyendo en lo que es la nacional del 36.7 en diciembre del 2007 al 22.9 en diciembre del 2019 y la rural ha disminuido del 61.3% al 38.2% en el 2016, el indicador de pobreza rural, sobre todo, todavía sigue siendo importante. ¿Qué se deja planteado para que construir sobre lo construido en términos de política de Estado para seguir en la lucha de la erradicación de la pobreza, sobre todo en la zona rural, señor ministro? Nosotros hemos tenido ya en la historia de la economía ecuatoriana 2 momentos. El momento desde mediados de los años 90 hasta el año 2006, en el que vivimos justamente el auge de la política neoliberal. ¿Qué vimos en ese entonces? Vimos candidatos, que ahora son candidatos, actores económicos y políticos de aquella época, que promovían una liberalización financiera, una menor participación del Estado, que nos llevó a la peor crisis económica del 99, con la receta que ahora repiten, y que en términos de pobreza nos llevaron a niveles sumamente altos, como por ejemplo un 60% de incidencia de pobreza por ingresos en el año 2000, a diciembre. 60% de pobreza. Ese fue el país que tuvimos cuando se aplicaron esas medidas. Y en ningún momento, hasta cuando llegó el presidente Correa, la pobreza dejó de ser, incluso con la serie antigua, menor al 37%. Es decir, ya vivió el país eso. ¿Qué se debe continuar? Se debe trabajar y se debe continuar con un modelo de Estado en el que lo fundamental son los ciudadanos. Lo fundamental es mejorarles siempre y continuamente las condiciones de vida. ¿Y cómo se mejora siempre y continuamente las condiciones de vida de los ciudadanos? Es dándoles oportunidades y un ingreso y un salario adecuado, un salario digno. Desde ese punto de vista, entonces, toda política económica debe estar orientada, primero, a garantizar unas prestaciones sociales elementales de calidad y gratuitas. Me estoy refiriendo esencialmente a justicia, seguridad, salud y educación, en todos los niveles educativos. Desde ese punto de vista, entonces, considerar, por ejemplo, que la educación superior
no debe ser con becas gratuitas, sino con créditos, es justamente un atentado a uno de los derechos que tiene la población, que es poder acceder a educación de la mejor calidad, y si uno quiere y tiene las capacidades, hacerlo en el exterior con un patrocinio del Estado completamente gratuito. Ese es uno de los roles del Estado. El segundo es seguir fomentando justamente la actividad económica vía el crédito, vía la adecuada asignación de la liquidez, que es lo que ha hecho la economía ecuatoriana. Y el tercero, seguir teniendo una estructura de impuestos que ya hemos visto que no es de las más altas de América Latina, porque de hecho es de las más bajas de América Latina. El IVA está apenas en el 12% y es de los más bajos de la región, porque ya vuelve al 12% en apenas un mes y medio o 2 meses. El impuesto a la renta no es de los más altos y los más pobres no pagan el impuesto a la renta, por lo tanto también se debe tener una estructura impositiva que ayude con un tema fundamental. Los que más tienen deben contribuir en mayor proporción para el bienestar de los que menos No tienen. eliminar la progresividad. Bajo ningún punto de vista. Ya se hizo en el país un ejercicio, lo promovió Nebot, de eliminación del impuesto a la renta, hace muchísimos años, y se sustituyó por un impuesto a la circulación de capitales. Todos podemos recordar lo nefasto que fue ese tipo de aplicación de medidas. Ahora, pero sigamos con temas estructurales y sobre todo en el tema rural, porque hay una realidad, señor ministro, y cuando le toco el tema del indicador de pobreza en lo rural del 38%, sin dejar de desconocer que ha habido una disminución importante, me refiero a lo estructural, ¿por qué? Porque la población rural está envejeciendo y eso es una realidad no solo del Ecuador, sino mundial realmente. Pero, ¿qué significa que la población rural esté envejeciendo más allá de que en algún momento vamos a tener problemas con la producción agrícola, agroindustrial, etcétera? Es que los créditos de Ban Ecuador se están dando también a personas que están envejeciendo. Eso va a llegar un momento dado que va a tener problemas. O el Ban Ecuador no va a tener a quién colocar o va a tener que redireccionar a crédito urbano. Y eso significaría atentar contra la ruralidad, desde ese punto estructural que ha hecho el gobierno y que plantea hacer a futuro, dentro del proyecto político de Alianza País. El gobierno ecuatoriano ha implementado varios instrumentos justamente para atender a las poblaciones que menos acceso a crédito tienen. Uno de ellos es justamente la banca pública, que da créditos en mejores condiciones y con unas condiciones más flexibles que el ciudadano que está en estos segmentos no va a poder encontrar en el sector privado. Segundo, se ha hecho, por ejemplo, condiciones mucho más favorables a través de la propia banca pública para créditos a mayores plazos, a mejores tasas. En tercer lugar, se han establecido políticas deliberadamente dirigidas a este tipo de poblaciones, como por ejemplo el crédito de desarrollo humano, los bonos que hay para la tercera edad, entre otros instrumentos que ya se han implementado y que han mostrado ser exitosos. Siempre hay posibilidades de mejora, por supuesto, como en toda obra humana, pero ¿qué se debe continuar de aquí en adelante? La banca pública tiene un rol fundamental. La banca pública es justamente aquella que debe atender a aquellos sectores que están normalmente desatendidos por la banca privada. Y son, entre otros, los que usted menciona, como por ejemplo, gente de la tercera edad, migrantes, a los que probablemente por no tener un historial crediticio, ahora justamente se les puede dar una opción. Lenín Moreno ha propuesto justamente con una iniciativa crediticia atender a todos esos segmentos de micro, pequeños y negocios familiares o personales que justamente caen en esta categoría, incluyendo migrantes, para que accedan a programas de crédito, incluso personas de edad avanzada también, en mejores condiciones, para que justamente encuentren un instrumento que les permita tener una actividad económica, que les permita tener ingresos. Gracias, señor ministro. Y ya para terminar, me quedan creo 2 minutos. El tema de competitividad sistémica entre fuentes y usos de fondos. Hagamos la copa de acá, porque si no vamos a generar una liquidez que no necesariamente es de la economía. Fuentes y usos de fondos. Se ha criticado la utilización de los recursos en términos de ineficiencia, pero la competitividad sistémica es una realidad. Hidroeléctricas, carreteras, megaproyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Los acuerdos comerciales con la Unión Europea es parte de la competitividad sistémica también, pero no ha permitido enganchar un alto indicador de inversión privada como para engancharse dentro de esta visión de desarrollo que ustedes han planteado. De hecho, la inversión privada es la más alta que ha habido en la historia de la economía ecuatoriana, por lo menos desde que estamos dolarizados. Desde ese punto de vista, si uno ve las cifras, los datos
de inversión, uno puede ver no solamente algo que ya se ha dicho, que la inversión pública ha sido la más alta, que ha pasado del 4,7% antes de este gobierno al 11%, es más que se ha duplicado la inversión pública, sino que la inversión total de la economía ecuatoriana, es decir, aquella que incluye al sector público y al sector privado, ha crecido también. Si me acompaña la cámara en este gráfico, uno puede ver cómo la inversión, en términos nominales, que antes, hasta el 2006, no pasaba de los 9.000 millones de dólares al año, ahora es alrededor de 26.000 millones de dólares. Es decir, y esto no es solamente inversión pública, esto es toda la inversión. Y si uno lo ve como porcentaje del PIB, es decir, de acuerdo al tamaño de la economía ecuatoriana, ha pasado de 10.000 millones a precios constantes a casi 18.000 millones. Es decir, la inversión ha crecido a un 68%, mientras antes crecía apenas a un 46%. Esto significa que la inversión privada ha acompañado. Por supuesto que se necesita más, pero el Estado ya ha cumplido con un rol importante que estaba escrito desde el año 2008. Nosotros dijimos que queríamos dejar una economía con bases sólidas y que justamente es el sector privado el que debía tomar la posición. Le hago esta pregunta porque si Perú, Colombia fueron afectados también por la crisis mundial, ¿verdad? La disminución de los commodities, la materia prima, el precio del petróleo, etcétera, etcétera. ¿Por qué ellos crecen y nosotros no? Porque tienen una moneda que pudieron devaluar. Esa es la principal diferencia entre aquellas economías que, aún siendo afectadas por las mismas condiciones o similares condiciones, ellos no tuvieron un terremoto, Perú está en este momento enfrentando un grave problema climático, pero en el año pasado no tuvieron un efecto climático o desastre natural como sí lo tuvimos nosotros, ni Colombia tampoco. Ellos tenían una herramienta que tienen normalmente la mayor parte de economías en el mundo, que es la moneda y por lo tanto la variación del tipo de cambio, elemento con el cual justamente ayudaron a sostener el ritmo de crecimiento de las economías. Nosotros no tenemos ese instrumento y por lo tanto no teníamos el arsenal para poder enfrentar esta coyuntura con aquellos instrumentos. Pero las condiciones fueron dadas de tal manera que nosotros sabíamos que íbamos a tener un menor ritmo de crecimiento, pero decidimos no afectar a la población. Si la cámara me ayuda, aquí tengo 4 décadas de información estadística. El ritmo de crecimiento de la economía ecuatoriana en las 4 últimas décadas. Entre el 77 al 86 la economía ecuatoriana crecía apenas al 3,1. Entre el 87 al 96 el 2,7%. Entre el 97 al 2006 el 3,3%. Del 2007 al 2015 3,9%. De lejos, el modelo que ha implementado la Revolución Ciudadana, el modelo que ha implementado el presidente Correa, es el que mejor nos ha ido. ¿Una apertura comercial indiscriminada afectaría la dolarización? Por supuesto. No nos olvidemos que el flujo de entrada de dólares de la economía ecuatoriana se da no solamente por la cantidad de dólares que ingresan al exportar, sino que si importamos más, y dado que hay un dólar apreciado y el dólar puede comprar mucho en cualquier otro país del mundo, una merma de dólares vía exceso de importaciones podría poner en riesgo la dolarización. Esa fue otra de las medidas que tomamos. Justamente una salvaguardia temporal que nos ayudó a pasar a una situación de balanza comercial positiva. Lo que hemos hecho es garantizar que la economía ecuatoriana esté estable y al cierre de mayo, cuando se acabe el mandato del presidente Correa, entregamos una economía que no solo que le fue mejor que antes, ya con el modelo neoliberal que vivimos las 3 décadas anteriores, vimos que no nos fue bien. Ahora nos ha ido mejor. Queda una economía sólida, manejable, para que el próximo presidente pueda tomar las decisiones que considere oportunas. Señor ministro, muchas gracias, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Y, por cierto, me hubiera encantado tener en Pulso Político al candidato Guillermo Lasso para poderle hacer las preguntas de acuerdo a su propuesta. Invitación que hicimos llegar desde octubre del año pasado. Nuestra coordinadora así nos lo ha indicado. Lamentablemente, la respuesta que hemos tenido es que por temas de agenda no ha podido asistir. Hubiéramos querido profundizar en su propuesta tal como lo hemos hecho el día de hoy, en cambio, con el señor ministro coordinador de la política económica. Hemos acercado las invitaciones, hemos querido ser plurales. Ya no depende de nosotros si aceptan o no aceptan las invitaciones. Como siempre, insumos y ustedes sacan las conclusiones. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal.